Recuerdo, antes de comenzar el tema, que hace algún tiempo, cuando a mí me ascendieron de puesto en mi trabajo, eh, era un tiempo en el que estaba otro jefe, no otro distrital, era una persona pues algo más recia, ¿no? De un carácter más fuerte, también más mal hablado. Y tenía yo en la tienda en la que me mandaron un compañero que pues tenía ciertas actitudes complicadas, ¿no? Se iba temprano a pesar de llegar siempre tarde, no contestaba en los grupos donde están los gerentes, no atendía las peticiones del distrital, entonces era una persona complicada de trabajar. Y yo recuerdo que en una de esas ocasiones él había llegado varias horas tarde, o más bien venía varias horas tarde, y mi jefe estaba pidiéndonos ciertas fotografías de algo que él necesitaba que le mandáramos, ¿no? Entonces, pues cuando nos están llamando para pedirnos eso, yo le comento pues que esa persona no está, que todavía no llega, y voy a decirlo de otras palabras, ¿no? Porque él obviamente dijo otras palabras, pero él dijo algo así como, ¿cuándo va a entender esa persona que ya no es un vendedor para hacer lo que hace? ¿No? ¿Cuándo va a entender que es gerente para solucionar cosas y no para que otros le solucionen a él las cosas? Entonces a mí me quedó muy grabado eso porque pues yo hasta ese momento, pues a mí me acaban de subir justamente de ser vendedor en esa empresa. Entonces, también yo como que todavía no agarraba bien la onda, pues. Todavía no agarraba bien mi papel, todavía yo llegaba, pues, varios minutos tarde. Yo ya me quería ir a mi hora, ¿no? Si yo estaba en mi hora de comida, no atendía, no revisaba los grupos, no estaba como al pendiente de las cosas de ser gerente. Entonces me quedó muy grabado esa frase de él, y es una frase que pues cuando, por ejemplo, en casa ya me tengo que ir, es que voy tarde, a veces no en la mañana, yo le digo a mi esposa, me ha tocado decirle, si no estás a esta hora te dejo, porque yo ya no puedo llegar tarde. Si yo no abro, nadie abre, entonces yo no puedo llegar tarde. Ya soy gerente, entonces tengo que hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, cuando leemos en Efesios 5 la cita, pues es como si el Señor nos dijera, pues ya no tienes o ya no eres lo que antes fuiste, para que te sigas comportando como antes eras. La persona que antes eras ya no lo eres, entonces ¿por qué sigues viviendo como antes lo hacías? Si leemos otra vez los versículos vamos a entender un poquito más esa parte. Es Efesios 5, versículos del 1 al 13 para los que van a escuchar el audio a través de la grabación. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no andéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí Pablo básicamente nos dice eso, ¿no? Nosotros ya no somos hijos de tinieblas, ya no tenemos la vida que antes teníamos, hemos creído en Cristo, le hemos entregado nuestra vida, entonces tenemos que empezar a vivir como la nueva vida que hemos sido revestidos, tenemos que empezar a actuar como hijos de luz, no como hijos de tinieblas, empezando a actuar como verdaderos hijos de Dios, hijos de nuestro Señor, y no como hijos de mentira, no como hijos de maledicencia, no como hijos de impuntualidad, de groserías, de borracheras, de imprudencias, de necedades, de cosas
por el estilo. Nosotros ya no somos lo que antes éramos, entonces es necesario que entendamos y empecemos a vivir como es digno de la vida que hemos recibido. Es lo que dice el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el ejemplo que nos da de a quién tenemos que imitar es a Cristo. Es lo que dice el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó, y dice: se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, en esta nueva vida cristiana que tenemos ahora, o que decimos tener, es una vida de constante ofrenda y sacrificio. Una vida cristiana es una ofrenda de sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestra vida más bien se va a caracterizar por ser personas que ponen de sí mismos para hacer lo que la palabra nos indica que tenemos que hacer. La filosofía del mundo es que uno se merece que las cosas pasen para sí mismo, que las cosas nosotros no las merecemos y que más bien nosotros tenemos que alejarnos de la aflicción, del sufrimiento, del sacrificio, porque más bien nosotros merecemos. Más bien nosotros tenemos que buscar satisfacer nuestras propias aspiraciones, satisfacer nuestros propios gustos, porque nosotros lo merecemos. Entonces las personas cada vez más son narcisistas y egoístas, y poco es lo que dan para los demás, porque ellos más bien quieren ser los que reciben. Y entonces de Dios buscamos el recibir, no el dar. El evangelio más difundido hoy en día es el evangelio de la prosperidad, el que dice que tú mereces de Dios, que tú debes de decretar, que tú debes de llamar las cosas, que tú debes de orar a Dios como si Dios fuera una suerte de Santa Claus, ¿no? Sentado en una silla, y tú vas y te sientas en sus piernas y tú le pides todos los regalos que quieres recibir en Navidad y los vas a recibir, porque Dios es como Santa Claus. Él está aquí para darte. Sin embargo, la Biblia nos dice que la vida cristiana es una vida de sacrificio y de entrega. Es decir, que más que tú recibir, vienes tú a dar. Es una vida en la que tú pones de ti mismo. Es una vida en la que tú te entregas por amor. Y sí, en primer lugar a nuestro Señor, en primer lugar a nuestro Dios, a Cristo, quien es digno de toda alabanza, pero también a nuestros hermanos. Porque dice eso el versículo 2, que tenemos que ser imitadores de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en una ofrenda de sacrificio agradable a Dios. Es decir, hermanos, que en nosotros tiene que reinar una mentalidad no de ser egoísta y de ser narcisista, sino una actitud de entrega y de dádiva por los que nos rodean, en una ofrenda a Dios. Es decir, una vida cristiana es una ofrenda que se derrama delante del trono del Señor para ser, y así lo voy a decir entre comillas, desperdiciada por Cristo. Porque cualquier persona diría que es un sacrificio, un desperdicio. Es un desperdicio que no emplees ese 10% que dimos en la ofrenda. Es un desperdicio que no lo uses para ti mismo. Es un desperdicio que no utilices tu domingo en la mañana para ir a correr o ir a la vía recreativa, o para ir a visitar a tu familiar, o para irte a pasear, o para simplemente estar en la casa, ir por unos bolillitos en la mañana, ¿no? Hacer unos chilaquilitos y disfrutarlo en la mañana en la casa. Es lo que las personas hacen los domingos. Y es un desperdicio que nosotros no lo hagamos en los domingos. Es un desperdicio no usar nuestras mañanas para ir al campo, para hacer un picnic. Es un desperdicio no ir a la plaza hoy en la mañana, no invertirlo en otra cosa, no invertirlo en el trabajo, no invertirlo en pintar la casa, no invertirlo en lavar la ropa, en tenderla, en doblarla, en arreglar la casa. ¿No son esas las cosas que uno puede hacer el domingo? Y son las cosas que las personas del mundo hacen. Pero los cristianos lo desperdician aquí. Los cristianos vienen a gastar el tiempo en la iglesia. Los cristianos leen su palabra cuando otros hacen otras cosas. Cuando otros tal vez leen otro libro, cuando otros tal vez van a pasear a sus perros, los cristianos emplean su tiempo en renovar su entendimiento. Los cristianos emplean su tiempo en asistir a un estudio, porque entienden que la vida cristiana es una vida de sacrificio. Ya lo decía yo la semana pasada, quien les dijo que la vida cristiana es otra cosa, tristemente les mintió. Porque la vida cristiana es una vida de esfuerzo,
cuesta trabajo. Cuando los amigos van y dicen, vente, no, vamos a ir a un bar, vamos a tomar, vamos a divertirnos, vamos a ir a hacer esto y vamos a hablar de cosas obscenas, vamos a ir y hacer esto, vamos a ir y perdernos en la fiesta, y uno no asiste, es un sacrificio. Y cuando la familia dice, vamos a ir a hacer esto los domingos, y a partir de este año la familia se va a reunir los domingos y vamos a hacer un domingo familiar, suena como algo bien bonito, pero el cristiano tiene que ir a la iglesia el domingo. Es intratable, decíamos el otro día. No es negociable. Es el día que el Señor determinó para que le alabemos. Todos los días se le va a alabar, pero el domingo es su día. Y bueno, estoy hablando del domingo por poner un ejemplo, pero así con cualquier cosa que nosotros podamos decir o hacer. Yo recuerdo que cuando era más joven, porque todavía soy joven, todavía soy chavo, yo recuerdo que mis abuelitos, ellos nos inculcaron mucho de niños en la iglesia, mucho el asistir a la iglesia. Ellos eran personas que iban a la iglesia. Tenían muchos errores, pero el asistir a la iglesia no era uno de esos. Mis abuelitos, a veces era una fiesta familiar y mis abuelitos, como cantaban en el coro, ellos no iban a la reunión o iban casi a hacer acto de presencia, dar el abrazo, ¿no? Feliz cumpleaños, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz lo que sea. Y en media hora ya me voy porque tengo que ir a ensayar, porque el próximo domingo cantamos en el coro. Y yo recuerdo que yo de joven los criticaba por eso. Me parecía una tontería, ¿no? Bueno, hay en el año, no sé, 50 ensayos del coro, ¿no? 52 semanas tiene el año, pues 52 ensayos hay, y solo se cumple años una vez. Entonces falta esta vez, no importa, no es importante, no, bueno, otro día irás. Pero para ellos eso era su sacrificio, era su ofrenda al Señor, es el tiempo que yo determiné a Dios, es mi pacto con Él. Decíamos el otro día en el devocional, son mis votos. Y yo tengo que pagar mis votos. Pero a veces nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a que la vida cristiana sea de sacrificio. Queremos los beneficios de la vida cristiana, pero no queremos las responsabilidades. Pablo entonces dice el versículo 3, que dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricias ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí el apóstol Pablo nos empieza a indicar con cosas muy prácticas lo que un cristiano no practica, empezando por la fornicación y la inmundicia. La palabra fornicación viene de la palabra porno, o que ahora se traduce como porno. Sí, es una palabra que se refiere, en el Antiguo Testamento se refiere a la infidelidad sexual de cualquier índole, a la prostitución y al adulterio. De ahí viene esa palabra. En el Nuevo Testamento está más identificada como la infidelidad sexual o religiosa. Entonces aquí Pablo nos dice que un cristiano no puede tener nada que ver con la infidelidad sexual, pero específicamente aquí nos está hablando de una infidelidad religiosa o de aspecto espiritual, aunque ambas cosas significan. Entonces, un cristiano no puede tener nada que ver con ninguna clase de infidelidad y de inmoralidad, porque se fijan, va unido a la inmoralidad. Dice fornicación y toda inmundicia. Porque la inmundicia y la infidelidad sexual y religiosa tienen que ver con las cosas que hace el mundo. Y lo podemos englobar en la palabra inmundicia. Todos los placeres desenfrenados son lo que el mundo prioriza. Fíjense que en el tiempo en el que Pablo escribe esto, justo en la región de Éfeso, era una región caracterizada por el culto a dioses ajenos. Era un lugar donde se ofrecía culto a, por ejemplo, la diosa... ¿Perdón? Perdón, sí, Afrodita. Quería decir su nombre anterior a ese, pero sí, Afrodita es el nombre de griego, ¿no? En ese momento. Diana más bien era, Diana. Entonces, la diosa Diana era una diosa a la cual se le rendía culto a través de la sexualidad.
Entonces la región de Éfeso era una región caracterizada por darle placer a la carne desenfrenadamente. Y miren que eso significa inmoralidad, darle rienda suelta a los placeres de la carne. Pero no significa que sean placeres malos, sino que se hace de forma desmedida. Eso es la inmoralidad. Que la inmoralidad no se trata de que hay cosas que cuando uno las disfruta, placeres del cuerpo, estén mal. La relación sexual es buena cuando uno lo hace con su esposa. El comer es bueno cuando uno lo disfruta en la medida adecuada. El participar de a lo mejor una fiesta también no tiene nada de malo, siempre y cuando no se haga de forma desmedida. El asunto es que cuando Pablo habla de las inmoralidades, está hablando de esos placeres que a uno se le dan de forma desmedida. El sexo no está mal, pero los efesios lo practicaban hacia dioses paganos en un ritual de adoración a una diosa pagana. Y no, obviamente no con su esposa, evidentemente, ¿no? Y si se comía sacrificado y para llenarse hasta hartarse de comida y después vomitarla. Era una práctica de la época. Y el tomar hasta perderse en el alcohol y perder totalmente la cabeza y hacer cosas imprudentes y hablar cosas imprudentes. Eso es darle a los placeres de la carne desenfreno. ¿Sí? Entonces, un cristiano no puede caracterizarse por practicar la inmoralidad en ninguna de las cosas. La inmoralidad, hermanos, es algo que el mundo predica y que el mundo incluso aplaude. Si una persona se va de fiesta, y repito el ejemplo, ¿no? Se emborracha y se pierde en el alcohol, a las personas, ¿qué les da? Risa, ¿no? Lo celebran, lo festejan, casi la fiesta se trata de eso. De que tú tomes hasta que te hartes de alcohol y hasta que vomites, y si vomitas, más bien es algo para dar risa. Y cuando alguien hace imprudencias estando alcoholizado, da risa y se aplaude y se ve como algo gracioso, ¿no? Como algo, qué padre que puedo vivir este momento de perderme en el alcohol o de perderme en las drogas. Y cuando una persona tiene muchas parejas sexuales, más bien las personas lo aplauden y lo reconocen, ¿no? Qué gran éxito. Qué gran éxito poderte acostar con muchas personas, ¿no? Wow, es algo de aplaudirse. Es algo que el mundo reconoce. Basta con ver un ratito la televisión abierta para ver los anuncios, cómo se publicitan las marcas, para darnos cuenta que se publicitan enseñándote que le des rienda suelta al placer. La inmoralidad, hermanos, es algo que caracteriza a las personas del mundo, no a los cristianos. Si el cristiano ha de disfrutar de lo bueno que es la vida, lo va a hacer en la forma medida, en la justa medida, en donde es prudente, en donde Dios aprueba, en donde sabemos que no hay condenación. Dice más adelante que también la avaricia. Dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. También la avaricia, hermanos, es algo que caracteriza al mundo. El hacer cualquier cosa que esté a mi alcance para poder hacerme de más cosas, para alcanzar una posición más grande en mi trabajo, no importa quién tenga que pisar, no importa a quién tenga que sacar, no importa lo que yo tenga que hacer, voy a llegar a una posición más alta. No importa si mi familia a lo mejor come mal, no importa si a lo mejor mis hijos no traen ropa buena, yo voy a comprarme cada año el carro nuevo que salga. No me importa si yo tengo que malgastarlo, no me importa si yo tengo que hacer cosas, o no me importa si yo tengo que estafar o si tengo que robar, yo voy a hacerme cada vez de mejores cosas, de mejores propiedades, de la ropa de marca, ¿no? De los tenis que se ven exactamente igual a otros, pero que cuestan 10,000 pesos más. ¿Sí? ¿Sí les suena algo actual, moderno? Voy a hacerme de lo más exclusivo. Eso, hermanos, es la filosofía del mundo. Y cuando la nombro así tan exageradamente, porque estoy llevando el ejemplo a lo más exagerado, pues es fácil condenarlo. Es fácil saber que está mal. Pero el asunto es que esas cosas se introducen en la vida cristiana de poquito en poquito. De tan solo un poquito que tú participes de eso. De repente se empieza a normalizar
y empieza a ser algo que nosotros practicamos naturalmente, sin darnos cuenta. Y entonces vemos al hermano endeudado, ¿no? Por todos lados, pero tiene el carro del año. Vemos al hermano que a veces no se hace la comida y no tiene para poner su parte, pero tiene unos tenis de 12,000 pesos. Entonces no tiene sentido eso, ¿no? Pero por eso dice el apóstol que la avaricia ni aún se nombra entre nosotros. Y fíjense que dice que no se nombre no en el sentido de decir que ni siquiera lo hablemos, ¿no? Que sea secreto, que nunca entre nosotros se hable de lo que es pecado, porque no vaya a ser que caigamos en eso. Evidentemente, cuando se habla de esos temas para condenarlos está bien. Cuando lo hablamos aquí desde el púlpito o en los estudios para decir lo mal que está, para exhortar, para llamar a las buenas obras, para motivar a los hermanos al bien hacer, no se refiere a eso que está mal, sino cuando dice que ni aún se nombra entre vosotros. Quiere decir que, hermanos, no participemos en pláticas que se traten de eso, que quieran hacer apología de lo que está, apología de lo malo, como hablando de que está bien. Sí, que no se diga entre nosotros historias de personas que hacen daño, de personas que roban, de personas que avarician, de personas que fornican, y que nos lo tomemos a juego y que nos riamos de eso y que participemos de esa plática como en forma de aprobación, como si fuera un tema cualquiera, que nos puede dar risa, que podemos conversarlo porque está bien, ¿qué pasa? No tiene nada de malo. ¿Sí les ha tocado estar en pláticas así? Y hasta nos da risa, ¿no? No, y fulanito hizo esto y dijo aquello, y luego le robó al otro, ¿no? Y da risa. Pero dice Pablo, ni aún esas pláticas se nombren entre ustedes, porque tiene que ser tajante la forma en la que nosotros lo condenamos. No puede ser para nosotros un tema de dar risa. No puede ser para nosotros un tema de ¿qué tiene? Así es la vida, ¿no? Todo el mundo lo hace. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Parecen tres cosas similares, pero cada una está bien diferenciada. Las palabras deshonestas hablan literalmente de decir mentiras, ¿sí? Las palabras deshonestas son aquellas que se dicen sabiendo que son mentiras y que tienen un propósito de engañar. Entre los cristianos no puede haber mentiras. No podemos ser nosotros personas que hablan con engaños. Eso no quiere decir lo contrario, ¿no? Que tenemos que ser personas que hablan siempre la verdad, por más dolorosa que sea, porque yo también he visto personas así, ¿no? Es que yo soy muy honesto. Entonces, como soy bien honesto, voy a decir que eso te queda bien horrible, ¿no? O sea, evidentemente tampoco significa eso. Pero cuando uno no va a hablar lo bueno, es mejor que no lo hables. Y más cuando estamos hablando de mentir. No digamos mentiras. No seamos personas caracterizadas por ser mentirosas. Más bien seamos caracterizados por ser personas íntegras, que hablan la verdad. Y no la verdad cuando ofende a los otros, ¿no? O no la verdad para ofender a los otros, sino cuando es necesario hablar, hablemos la verdad. Y fíjense que digo cuando es necesario. Porque un valor muy difundido ahora es el hablar por hablar. Da tu opinión en todo, todo el tiempo, porque tu opinión es muy importante para ser escuchada, y no es cierto. El otro día estábamos en la playa y justo hablábamos de eso, y yo les decía que una frase que a mí me gusta es que no todas las opiniones deberían de decirse, y eso nos lleva a que no todas las opiniones deberían de escucharse, ¿sí? En el presente se nos dice, y sobre todo en redes sociales, que la opinión de todos vale lo mismo y que tú deberías de siempre decir lo que piensas, siempre decir tu opinión, sin importar cuál sea, sin importar lo que tengas que decir, siempre dilo, porque tú tienes ese derecho de hablar y de ser escuchado. Hermanos, pero no siempre hablar es prudente. A veces es mejor quedarse callado. Aunque uno tenga la razón, aunque uno pueda decir la verdad, no siempre el hablar es lo prudente. Cuando una persona está equivocada, pero está empeñada en su error, y uno a lo mejor tiene la razón en lo que está diciendo, pero el yo decir
la verdad y enfrentarme a la persona que está empeñada en su error, ¿ustedes creen que eso es sabio? Porque el que está mal no sabe que está mal. A lo mejor yo sí lo sé y tengo la evidencia de que estoy bien, pero por más que yo te lo digo, tú vas a estar empeñado en tu error. Entonces lo único que voy a ganar discutiendo es pleito. Entonces de nada sirve seguir hablando. Por eso dice que debemos de hablar palabras honestas, no siendo deshonestos, no hablando la mentira, ni para quedar bien, ni para no lastimar. Es mejor quedarse callado. Entonces el cristiano no puede ser una persona caracterizada por hablar mentira, por decir engaño. Y eso nos lleva a lo segundo, ni necedades. Porque las necedades son muy diferentes a las mentiras. Las necedades, hermanos, es cuando uno habla sin razón. Cuando uno habla por hablar. Y tal vez hermano, sea una de las cosas más difíciles de quitarnos. El ser prudente. El tener gobierno de lo que uno dice. Porque es muy fácil, hermanos, hablar y decir tonterías. Es muy fácil. De hecho, no solamente Pablo habla de eso, sino también Santiago, si ustedes me acompañan allá, es Santiago, vamos a leer, perdón, primero Proverbios. Proverbios 10, 8 y 14. Proverbios 10, 8 y 14. Dice justo, perdón, sí, 10. No, espérame, acá. Dice el 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Perdón, el 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. O sea que más bien el necio, hermano, se caracteriza por ser bocón, porque no refrena su lengua, sino que habla de más. Pensando él que su opinión es importante, pensando él que debiera decir lo que dice, entonces en cualquier oportunidad, en cualquier situación, él habla. Y dice el proverbio que el imprudente, que el necio de labios cae. Que a lo mejor su accionar no es malo. Es como cuando decimos, es que no sabe lo que dice, ¿no? Es bien intencionado, pero lo que dice no fue correcto, ¿no? Y uno ahí anda disculpándose atrás de esas personas, ¿no? Híjole, hermano, discúlpalo, no es malintencionado, pero no sabe lo que dice a veces. ¿Sí les ha pasado? O hemos sido nosotros de esos, ¿no? Que a veces la boca nos traiciona. Y dice Santiago que la boca es difícil, es una bestia difícil de domar. Porque es fácil hablar cosas que no son ciertas, es fácil decir cosas que no convienen, es fácil ser imprudente cuando se habla. Entonces, ¿qué hace el sabio? Procura más bien estar callado, porque hay más sabiduría en callar que en hablar. Fíjense que eso es lo que dice el versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Quiere decir eso que el sabio más bien en su mente se lo queda, está pensando en eso, pero el necio se apresura en ser el primero en que habla. Eso también nos dice Salmos 34, 13. Dice, guarda tu lengua de hablar el mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es decir, guarda tu lengua de hablar lo que no conviene, guarda tu lengua de hablar por hablar, de ser una persona bocona y tus labios de hablar el engaño. Es más sabio callarse, es más sabio tener cuidado de lo que se dice. Santiago 1:26, ahora sí vamos a ir a ese versículo.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Otra vez, ¿no? Aquí nos está diciendo que si alguno se cree religioso, tiene que hacer ¿qué cosa? Guardar silencio. Entonces, hermanos, un cristiano no puede estar caracterizado por ser una persona que habla desde la necedad, sino que tenemos que ser, ya hablamos en el pasado de las palabras deshonestas. En lugar de ser deshonesto, uno tiene que ser íntegro, tiene que decir la verdad siempre, tiene que hablar sin engaño, pero uno también tiene que ser prudente. El cristiano tiene que ser caracterizado por ser una persona prudente, que habla cuando el hablar es bueno, que habla cuando edifica con sus palabras, que calla cuando se tiene que callar, que exhorta cuando tiene que exhortar, pero cuando no es el momento no habla. Porque aunque tú tengas la razón, hermanos, no siempre decirla es bueno, no siempre cae en los oídos correctos, no siempre el hablar es prudente. A veces, aunque uno tenga la razón, es mejor que se calle. Y en otro momento en el que haya más prudencia, tal vez digas la razón y entonces la persona la escuche. Más aún, hermanos, cuando uno está molesto, cuando uno está frustrado, es mejor que se quede callado. Eso lo digo porque tiene que ver con el tema anterior. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una buena clave, hermano, es que si estás enojado, es mejor estar callado. Es algo que yo aprendí de niño. Mis papás todavía me echan carrilla por eso. Pero mi papá dice que cuando yo me enojo me duermo. Y miren, la palabra me dio la razón. Es mejor estar dormido si estás enojado. No, porque estando enojado uno es más peligroso. ¿Cuántos estando enojados no han insultado y luego han tenido que ir a pedir perdón? Y decir, ¿sabes qué, hermano? Me ganó el intestino. Me ganó el enojo, discúlpame, no debí de haber dicho eso. Es más, no pienso eso. Lo dije para lastimarte. ¿Verdad? Entonces, hermanos, un cristiano tiene que caracterizarse por ser una persona prudente. No hablando necedades, dice Pablo. El siguiente punto, ahí en Efesios, nos dice, no hablando necedades ni truhanerías. Las truhanerías, aquí pues es una palabra que nosotros no solemos utilizar, ¿no? La palabra truán, pero la truhanería es dice MacArthur en su comentario bíblico, es el chiste que se hace ofendiendo pero con la intención de ser gracioso. Entre esas cosas que son truhanerías está el burlarse de la gente, el decir albures y el... Ay, ¿cuál era la otra que se me fue ahorita? Déjenme lo busco rápido. Los chistes sugestivos. Dice, es decir, como decimos un dicho, decírselo a Juan para que lo entienda Pedro, ¿no? Hacer una broma con la intención de que entiendas que te estoy diciendo qué hacer. Esa es la truhanería. Es el pensamiento maquinado para decir una cosa sugestiva, para decir algo obsceno o para hacer burla de alguien en forma ofensiva. ¿Sí? Eso es una truhanería. El cristiano no puede ser una persona que se burla de los otros con la intención de lastimar. Evidentemente no estoy diciendo eso cuando hacemos una broma, ¿no? Bien intencionada, en un contexto bien intencionado, en donde sabemos que es una diversión, en donde nadie se ofende. Pero una persona no puede no puede estar siendo identificada como una persona bully, ¿no? Si lo decimos en palabras actuales, una persona que se burla de los demás con la intención de ofender, o que hace bromas con la intención de ser obsceno, a lo que le llamamos ahora albur, o con la intención de ser sugestivo hacia la forma en la que obra otra persona. Esa es la truhanería. Es decir, no debemos de ser personas abusivas, personas que oprimen a otros, personas que se burlan de otros, personas que se aprovechan de su inteligencia para oprimir a los demás. A final de cuentas, eso es el albur, eso es la broma pesada, eso es el bullying, ¿no? Utilizar mi
posición tal vez de más ingenio, o tal vez más física, o tal vez más entendida de algún tema, para oprimir a otra persona. Si se fijan, son ejemplos muy prácticos de situaciones muy puntuales, pero que nos enseñan un principio. El cristiano no puede ser una persona imprudente, no puede ser una persona no íntegra, y no puede ser una persona agresiva o una persona que se aprovecha de los demás. Si ya de entrada nos dice la palabra que el Señor Jesús más bien era una persona entregada por amor a otros, nosotros no podemos ser lo contrario, aprovechados, deshonestos, mentirosos, pesados con los demás. Que más bien las personas se huyan de nosotros, ¿no? No vaya a ser que me vea que me equivoqué y entonces se burle de mí. O me haga sentir o me haga sentir a menos. Los cristianos no pueden tener nada que ver con eso. Dice, porque esas cosas no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Lo contrario, ¿no? Hablando para agradar. También Santiago nos enseña que uno cuando habla del bien edifica a otros. Que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, más bien en eso tenemos que pensar. Y por lo tanto, de eso hablamos, de lo que edifica a otros. Ninguna palabra corrompida, dice Pablo, salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la buena edificación a aquellos que escuchan. Entonces, más bien nuestras palabras tienen que ser palabras que construyen más que destruir. Y las personas más bien del mundo buscan destruir a otros con sus palabras, buscan ser ofensivos, si son honestos buscan ser brutalmente honestos, que cale a los que lo escuchan, buscan decir mi opinión, no me importa a quién le toque, no me importa a quién ofenda, no me importa si te gusta o no, es mi opinión y la vas a respetar porque es mi opinión. Eso es lo que el mundo enseña. Pero más bien nosotros, hermanos, vamos a predicar el guardar silencio, el ser prudentes, el hablar cuando el hablar es importante, cuando es necesario, y cuando hablemos edificando a otros. ¿Sí? Dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí Pablo utiliza otra serie de ejemplos, pero con lo que quiere llegar es que nosotros sabemos que los que actúan de esa manera, las personas del mundo, no tienen herencia con Cristo. Entonces, si nosotros decimos tener herencia con Cristo, si somos cristianos, entonces no podemos comportarnos de esa manera. Es ilógico. Nuestra fe tiene que ser caracterizada porque nuestras actitudes tienen que ver con eso. Nuestras acciones son el reflejo directo de nuestra fe. Si una persona dice creer en Cristo y yo amo a Dios y sí, el Señor es lo máximo, ¿no? Yo soy cristiano desde que tengo 10 años, pero luego lo ves que se la pasa diciendo mentiras, que se la pasa hablando imprudencias, que se la pasa siendo grosero, que dice y hace cosas que no son correctas. Entonces uno dice, pues es nomás de labios porque su accionar me dice que es todo lo contrario a lo que predica. Santiago también escribiría diciendo que las obras, que la fe se expresa por las obras. Y dice Santiago, si tú me dices que tienes fe sin obras, yo te enseño mi fe a través de mis obras. Porque tú cuando observes la forma en la que actúo vas a reconocer que soy cristiano. Qué bonito sería así en la vida, ¿no? Que a uno le pregunten, oye, ¿por qué yo veo que tú eres muy honesto? Veo que tú eres muy cumplido con tu trabajo. Veo que tienes a tu familia bien, que amas a tu esposa, que amas a tus hijos, que eres un buen padre. Pues, ¿qué? ¿Por qué no? Y entonces eso te lleva a predicarle y tú le dices, mira, yo creí en Cristo y Él te cambió mi vida. Y todo eso que tú ves ahora es un reflejo de algo que sucedió en mi interior. Pero sucede en el mundo lo contrario. Ahí andan las personas, ¿no? Generalmente las que son más imprudentes, diciéndole al mundo que son cristianos, pero luego su vida es un reflejo de todo lo contrario. Y entonces las personas dicen, hombre, ve al cristiano. Oye, ¿y quién es el que no cooperó para la comida? Pues el cristiano. Oye, ¿y quién es el que anda llegando tarde? El cristiano. Oye, ¿y quién es el que se estuvo peleando en el grupo? El cristiano. ¿Quién es el grosero? El cristiano. Qué terrible, ¿no? Pero generalmente, hermanos, así sucede.
Y más bien los cristianos no son caracterizados por ser diferentes, por no ser como las personas del mundo, sino en ser personas del mundo que dicen ser diferentes. Dice por eso el apóstol Pablo, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Es decir, que nadie te engañe. Si tu vida es un reflejo más bien de pecado, de inmundicia, de lascivia, de fornicación, de mentiras, de imprudencias, entonces no te engañes. Porque eso no es de cristianos. Dice que por esas cosas viene la ira de Dios sobre este mundo. Entonces, ¿cómo es posible que los hijos de Dios participen de esas cosas? Y participar no solamente involucra que nosotros mismos las hagamos, sino que participemos con quienes las hacen. Que se está hablando, ¿no?, en el grupito de la persona que está engañando a su esposo o a su esposa, y nosotros estamos ahí en la bolita, ¿no?, participando de esa conversación. Que se hace la fiesta, ¿no?, de fin de año, que estamos ahora en esas fiestas. Se hace la fiesta y hay borrachera y hay maledicencias, hay juegos obscenos, se habla de cosas imprudentes, se hacen cosas que no tienen nada que ver con los principios cristianos, y ahí está el cristiano en medio de esas fiestas. Y está el grupito hablando del engaño, de la fornicación, del adulterio, y uno está ahí en medio. Dice el apóstol Pablo, no seas como ellos, pero también no participes con ellos. Hay quien dirá, pues es que son mis amigos y cuando yo estoy ahí en medio, pues yo tengo oportunidad de predicarles, y no es cierto. En medio de esas fiestas, en medio de la borrachera, en medio del consumo de drogas, en medio de la fornicación, en medio de ese tipo de ambientes, uno no predica. Y si predica, nadie te escucha. Sé su amigo, platica con él, y cuando sea la oportunidad, en el lugar correcto, en el momento correcto, ahí podrás predicarle. Si hay un momento. Pero no necesitas participar de eso para poderlo hacer en algún momento. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no seas como ellos, pero tampoco participes de eso con el mundo. Apártate del mundo, aléjate de esas situaciones, no te expongas a ti mismo, hermano. A veces nosotros mismos nos exponemos a esas circunstancias, a veces nosotros mismos nos ponemos en la línea de fuego. Apártate. Fíjate que el apóstol Pablo no dice que te pelees con el pecado, no dice que te pongas tú mismo en la línea de fuego, porque ahí vas a demostrar que eres bien cristiano. El apóstol Pablo nos enseña a correr de eso. Huye de eso, no te enfrentes. No vayas a esa pelea. No participes, mejor no vayas. No estés en el lugar. No participes. No te pongas tú mismo en la línea en la que puedes fracasar. Mejor no estés ahí. Si tu problema es la vista, entonces apártala, no veas. Si tu problema es que no sabes decir que no, entonces no te pongas en la posición en la que tienes que decir que no. Mejor no estés. Cualquiera sea el problema que te esté llevando a pecar, mejor apártate de eso. Si tu problema está en hablar, entonces refrena tu lengua. No intentes mejor cambiar la forma en la que hablas, mejor no hables. Mejor calla. Miren que yo puedo decir eso de mi ejemplo, porque mi esposa sabe que a veces yo me estoy mordiendo la lengua y le aprieto así la mano. Estamos sentados y yo le aprieto y le digo, no, es que no es momento para hablar. No. Entonces, hermanos, la lección de esta mañana es que hay que darnos cuenta que ya no somos lo que antes éramos. Ya no vivimos en las tinieblas, ahora vivimos en la luz. Entonces comportémonos como hijos de la luz, entendiendo que la vida cristiana es un sacrificio y que va a costar trabajo, y que tienes que saber que cuesta trabajo, y te va a costar trabajo refrenar tu lengua, te va a costar trabajo apartarte de las bromas imprudentes, te va a costar trabajo apartarte de la mentira, pero tienes que saber que cuesta trabajo y por lo tanto te tienes que esforzar en dejarlo. ¿Sí? No alcanzamos a terminar el tema hoy, la siguiente semana seguiremos hablando de los mismos versículos. ¿Sale? Vamos a terminar con una oración.